Hola Carlos, ¿qué tal? Nuevamente en otro capítulo más de One Piece. Este es el capítulo 1097 y vamos a también comentar el 1098, ya que la semana pasada no subimos video de One Piece. Sin embargo, la verdad es que Oda, Oda, increíble todo lo que estás haciendo. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien, José, espero que te estés mejor y espero que estés mejor de lo que está Kuma. Sí, no, es que lo que está sucediendo, la verdad, en One Piece es una locura. La verdad que estos dos capítulos, bueno, el 1097 no tanto, pero es que el 1098 me ha pegado como debe ser. La portada del 1097 eh, se llama, como tal, el título de portada del 1097 es Ginny. Podemos ver a Kuma pescando con Ginny y aquí entramos un poquito más en lo que sucede ya luego de que ellos pasan a vivir prácticamente juntos, que se separan de Ivankov o que Ivankov se separa de ellos. Vemos un Kuma de 17 años y aquí nos están contando un poco la historia de qué pasó antes de poder unirse ellos a los revolucionarios como tal. Sí, de hecho, es 30 años después o sea, son 8 años después del incidente de God Valley, hace 30 años, y Kuma se encuentra junto a Ginny en el reino de Kuma, en el reino de Sorbet, y lo vemos, como dices, a los 17 años, el cual también se cabe apreciar que es un pastor. Y podemos ver en las primeras páginas que él está ayudando con sus habilidades de frutas del diablo a las personas mayores de edad. Les está desalojando el dolor que poseen en sus cuerpos por obviamente la edad, valga la redundancia. Sí, la verdad, aquí Kuma está siendo, o sea, es que cada vez me da más sentimiento lo que puede llegar a sucederle a Kuma, porque es que Kuma durante todo el proceso del manga, desde que inició One Piece, ha tenido son puras buenas acciones por su parte. De hecho, esto lo venimos hablando en capítulos anteriores, que él fue el que ayudó prácticamente a los Mugiwaras cuando estaban en el barco de Thriller. Eh, Él los ayudó en esa parte, o sea, él pudo haberlos entregado a la Marina, no los entregó a la Marina. Él también, cuando están en, en Shabodi, es el que cuida el barco. O sea, ya venimos hablando de que Kuma ha tenido un papel muy importante para los Mugiwaras durante todo el proceso. Y aquí vemos más de su buena bondad y de cómo él ayuda a los demás sin pedir nada a cambio como tal. También entendemos un poco más de la fruta, porque aquí me enteré de algo de la fruta que, o sea, no sabía 100% de que era así. Ya habían rumores, habíamos escuchado diferentes cosas, pero aquí vemos un poco más de ello. Y vemos luego a Ginny un poco molesta porque Kuma, bueno, Kuma no, se están aprovechando, por así decirlo, de la bondad de Kuma. Y sin embargo, Kuma está bastante contento por lo que estás haciendo en la iglesia y ayudando a los ancianitos. Sí, es curioso que lo preguntes y que comentes todo esto sobre el pasado de Kuma y ya que lo mencionaste. Quería preguntarte, tanto tú como yo que seguimos la obra desde hace bastantes años ya, ¿cuál ha sido tu perspectiva o cuál fue tu perspectiva desde la primera vez que viste a Kuma en Thriller Bark? Yo nunca lo vi de manera agresiva, o sea, sí lo vi con bastante fuerza. De hecho, yo pensaba que era uno de los personajes más fuertes y sigo pensando que es uno de los personajes más fuertes de One Piece. Pero en ningún momento llegué a ver esa ira o esa maldad de querer hacer daño o de que fuera a hacerle algo a los Mugiwara. Sí, es bastante curioso porque yo recuerdo cuando sus apariciones en Thriller Bark, cuando habla con Moria, cuando después de los eventos con Moria, este desaparece a Perona, que sus poderes todavía seguían siendo un misterio. Y, y recuerdo claramente, afirmando lo que dijiste, que él pudo haber entregado a los Mugiwara, los pudo haber matado muy fácilmente, y sin embargo no lo hizo. Y me causa mucha curiosidad que aceptó como el honor que tuvo Zoro ante su capitán, que recordemos que él, como sale en esta viñeta principal, hace lo mismo
él le extrae este dolor a Luffy, todo el dolor acontecido de las batallas que tuvieron en dicho arco, y Zoro aguantó todo ese dolor. Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, esa fue una de las escenas, por así decirlo, que más me gustó de One Piece, porque en ese momento yo no me estaba leyendo el manga como tal, que después tuve la oportunidad de leerme el manga y todo, pero esa fue una de las escenas que más me gustó de One Piece porque el hecho de que Sanji encontrara a Zoro ensangrentado, sé que me estoy desviando un poco y lo siento por eso, pero mencionando esta parte, y lo que hizo Zoro y lo que pasó por Kuma, o lo que hizo Kuma también, o sea, esta es una de las mejores escenas que puede tener One Piece. Sin lugar a duda, entre las varias escenas que hay de One Piece, esta es una de las que más significado tiene de cómo es la mano derecha y siempre va a ser la mano derecha Zoro de Luffy y la confianza que tiene Zoro en Luffy para poder soportar todo esto. Sí, aparte de eso, que Kuma siempre ha sido un personaje muy misterioso, bueno, hasta ahora que estamos viendo su historia, pero recuerdo también que en las reuniones de Shishibukai, él no estaba de acuerdo con que Barba Negra se uniera a los Shishibukai, obviamente debe tener sus razones, que también me intriga cuáles serían, aunque bueno, todos conocemos a Barba Negra, pero me gustaría ver la perspectiva de Kuma de esto. También podemos recordar que para mí Kuma siempre ha sido un personaje muy imponente. A mí me causaba temor en cierto sentido por la carga que el personaje representaba, como en el archipiélago Shabondi cuando está todo este problema con Kizaru y aparece Kuma y desaparece a los Mugiwara. Ese para mí es un momento de verdadero terror porque uno como espectador no sabe lo que está pasando, uno no sabe cómo funcionan los poderes de Kuma y aunque recuerdo no haber llegado en ese momento cuando el manga estaba en emisión, me imagino que a la gente le debió volar la cabeza ese preciso momento en el que Kuma desaparece a todos los Mugiwaras y uno pregunta por qué y dónde están. Ahora que lo mencionas y que pasé a olvidar esa parte, tienes toda la razón. En ese momento, a pesar, porque, ojo, yo la verdad que en el momento, desde el momento en que apareció Kuma, como tú dices, ha sido un total misterio, ha ayudado varias veces. Yo no pensé en ese momento que fuera a matar a los Mugiwara, pero tampoco sabía qué iba a suceder en ese momento. O sea, porque no sé que los mata, sino que sé que los desaparece, pero el dolor que siente Luffy durante ese proceso te da a entender como que se separó la tripulación y ahí es donde quedas como en ese suspenso de, ajá, ¿y ahora qué? ¿Qué va a suceder? Ahí sí, eso fue gran temor, eso fue duro de procesar y la verdad es que tendrá sus razones y si te das cuenta, todo empieza a cobrar un poco más de sentido de ahí en adelante o con lo que sucedió después porque ahí vemos cómo los Mugiwara se separan, ¿correcto? Tienen a Ace, ya habían atrapado a Ace y aquí uno se pregunta, ¿será que en ese momento ya él sabía lo que podía llegar a suceder y por eso lo separó? Ahora me pregunto eso. Sí, es verdaderamente curioso porque hasta el día de hoy Kuma no sabe que Luffy está relacionado con Nika, o que es Nika en estas instancias. Y lo curioso es que envió a todos convenientemente a lugares que les convenían a cada uno. Sí, O sea, sí, es es como tú que dices, es como para es crecer, como si como todo para que estuviera crecieran. predeterminado. Sí, sí, exacto. O sea, es como que él los envió para lugares donde ellos iban a crecer, porque así fue desde que los desapareció a cada uno. Y siento que Vegapunk eh, está muy relacionado en todo esto, en todas estas conversaciones que él tenía con Kuma, porque después del time skip, recuerdo que él cuida el barco de los Mugiwara y lo cuida como última petición que le hace a Vegapunk como un favor. Entonces, no sé si es porque obviamente sabía que Luffy era hijo de dragón o por un motivo más allá. O sea, todavía me da como que cierta curiosidad todo esto. Sí, sí, es que es lo que tú dices. Ahora toman sentido algunas de las acciones que sucedieron
en el pasado y la verdad es que nuevamente goda por todo lo que ha estado haciendo. O sea, no se ha perdido el hilo de nada. Nada de lo que ha sucedido de hace 10 años en la vida real se ha perdido con lo que está sucediendo ahora. Es como que está enlazando qué sucede o qué sucedió con lo que está sucediendo ahora. Y ya volviendo un poco más al capítulo como tal, ya aquí nos revelan un poco más de cómo funcionan los poderes de Kuma. Y resulta que Kuma, al sacarle el dolor a las personas, ese dolor no puede quedar fuera. Sí o sí, de algún modo tiene que ser absorbido. Y es aquí en donde Ginny le afecta más porque Kuma tiene que absorber ese dolor. Sí, justamente esa escena me impactó mucho porque es como tú dices, no sabemos cómo funciona. O sea, yo pensaba en cierta instancia de que separaba el dolor y ya eso quedaba ahí, pero resulta que no, que él dice que el dolor tiene que ir a algún lado o si no regresará a su portador. Y entonces, vaya, es realmente doloroso que Kuma, o sea, siendo tan buena persona, creo que, como dice el dicho, creo que Kuma sí sabe ponerse en este sentido los zapatos de los demás y siempre aguanta todo ese dolor y todo lo hace por los demás y lo hace con una sonrisa, o sea, es totalmente desinteresado. Y hablando de desinterés, hay algo que no mencionamos, que cuando Ginny le reclama a los ancianos sobre por qué no le pagan a Kuma, estos dicen que no pueden hacerlo porque no tienen dinero debido a que todo se va al tributo celestial. Y aquí es como vemos que pese a que Kuma y Ginny hayan escapado de toda esta tragedia con los Tenryubitos, vemos que de cierta manera eh, la sombra de los Tenryubitos los sigue persiguiendo de alguna manera, vayan a donde vayan. Y es una locura porque es que durante o toda la historia que ha venido teniendo Kuma y hasta el presente, el día de hoy, él ha sido y ha estado esclavizado prácticamente por los Tenryubitos. De hecho, hace no, unos episodios anteriores, cuando estaban sucediendo las cosas en Guano, cuando estaba sucediendo todo el proceso en Guano y cuando estaban haciendo la reunión de todos los reyes, tuvimos una imagen de Kuma bastante fuerte también, que era que estaba como esclavo, lo tenían amarrado y lo estaban montando. Sí, es que totalmente, eh, hasta los momentos no ha podido escapar de esa sombra y siento que en capítulos posteriores va a morir, claro, dándole cara a dicha sombra que son los Tenryubitos, pero, o sea, desde que nació prácticamente ha estado bajo el yugo de ellos. Sí, sí, o sea, no han escapado de eso. Es una locura, la verdad. Y aquí saltamos un poquito en el tiempo, volviendo al capítulo. O sea, aquí ya saltamos un poquito en el tiempo. A 25 años atrás, ya pasaron 5 años, Kuma tiene 22 años. Eh, y aquí, esta parte me gusta bastante, porque aquí vemos algo totalmente diferente. Vemos que Ginny le hace una petición bastante peculiar a Kuma. Hablemos un poquito de esta parte que me gusta bastante. Sí, de hecho, Ginny le dice muy efusivamente que se casen, a lo que como impactado le dice que no quiere. Y entonces Ginny le comenta que le promete que lo hará muy feliz y Kuma no pone ningún duda ante las palabras de Ginny, pero es como estábamos comentando hace poco. Él le comenta que por su sangre corre la sangre de la tribu de los Buccaneers y él teme que, o sea, en su futura familia con Ginny pase por lo mismo. Sí, aquí entiendo bastante a Kuma por todo lo que ha sucedido, todo lo que ha visto durante toda su vida. Y bueno, nosotros porque ya vimos el capítulo siguiente y esto y sabemos qué va a suceder, pues, pero la verdad que aún más lo entiendo, sinceramente, el por qué dijo que no. Lastimosamente,
que no haya aceptado en ese momento la petición, pero sí, aquí entraría yo en esa parte como que tampoco lo haría. Sí, realmente después de lo que pasa en el capítulo 1098, las palabras de Kuma retoman más fuerza por desgracia. Bueno, luego podemos continuar en el capítulo viendo que Kuma está comentando junto a Ginny que está este individuo que todos conocemos como Dragón, el padre de Luffy, que formó un grupo que no es el grupo de los revolucionarios como tal, sino que se llama en primera instancia Guerreros Libertadores. Sí, y bastante loco, la verdad, porque en, en esta parte de la historia no sabíamos cómo había sido el transcurso de Dragon para llegar a abrir o para llegar a fundar los revolucionarios como tal. Sí, totalmente es algo que a mí me causaba mucha curiosidad. Todavía desconocemos mucho de Dragón y siento que Oda nos va a dejar en un misterio a Dragón hasta unos cuantos capítulos más. Pero, pero bueno, es bueno que sabemos algo de la primera instancia. Luego podemos observar que, que Kuma está en confrontación con unos individuos. ¿Puedes hablarnos de eso? Sí, aquí ya entramos en parte de lo que sucede un poco más allá y es, ya aquí corre un poco más el tiempo, son 22 años eh, atrás ocurrido de lo que había pasado en God Valley y aquí entra en, en problemas con el reino como tal de Sorbet, o bueno, no como tal entra en problemas con el reino del Sorbet, sino con el rey por todo lo que está sucediendo, de que cada vez le están pidiendo más a los de la parte sur, por así decirlo, del reino, eh, lo que ellos llaman la moneda para los tenryubitos, o sea, el tributo a los tenryubitos. Aquí Kuma entra en pelea contra los soldados del rey, porque cada vez le están pidiendo más y más tributos a estas personas que no tienen cómo darlo, que no pueden dar esto, que de hecho lo comentan en un principio, como habías comentado tú del manga, comentan de que ellos no tenían para darle nada a Kuma porque no podían más que pagar el tributo al rey para los tenrubitos. Y aquí explican un poco más cómo funciona el reino de Sorbet y lo que tiene planeado el rey. Sí, de hecho, el rey con mucho cinismo dice que a partir de ese momento, solo el norte del país será el reino de Sorbet. Y la cantidad del tributo celestial que se tienen que pagar al gobierno mundial irá de acuerdo al número de personas que viven en el reino. Es por eso que el sur, que está lleno de gente longeva, no podrá aportar casi nada al tributo celestial y que necesita desaparecer. O sea, el rey ya está en un punto que totalitario que va a asesinar las personas que él no crea convenientes para pagar el tributo. Y Sí, entonces quiere desaparecerlos para que el reino, bajo su perspectiva, sea más próspero. exactamente. Bueno, sí, entre su perspectiva y la perspectiva de los tenrubitos prácticamente, porque es que lo que nos ha venido enseñando aquí durante toda la historia One Piece es que la verdad, el cómo manejan los gobernantes del mundo es una locura. Aquí ya vemos a Kuma encerrado y esta parte me da bastante risa porque Kuma le pregunta a Ginny de que por qué los encerraron a él. Y era porque ellos están exigiendo como locos que liberaran a Kuma. Sí, me pareció muy, muy bonito eso por el cariño que le tienen a Kuma, sobre todo Ginny. Y en estos momentos sucede algo espectacular, que vemos la aparición nuevamente de Dragon junto a Ivankov, y este se presenta ante Kuma y Ginny, que no lo veían ante todos estos años. Esta parte me gusta bastante porque aquí es como que por fin algo bueno que sucede para ellos. Aquí también vemos como Kuma se une a Dragon y aquí ya sí comentan y cambian el nombre a los revolucionarios.
o es lo que nos comentan, que ya después de un tiempo iban a formar esta gran alianza de los revolucionarios. Esta parte, este arco, o esta parte del capítulo como tal, me gusta bastante porque aparte vemos cómo liberan al reino de Sorbet de la esclavitud del gobierno, y es lo que venía haciendo el gobierno, el gobierno revolucionario, el ejército revolucionario durante todo este proceso, o es lo que ha querido hacer Dragon para poder liberar a las personas que no pueden, bueno, no pueden, no, porque ninguno debería de pagar eso para los tenrubitos. ¿Cómo ha venido haciendo el trabajo Dragon durante todo este proceso? Sí, de hecho dice Dragon que ellos no cuentan obviamente con los suficientes fondos monetarios porque por más que sea, los necesitan tanto para, me imagino que armas, buques de guerra, eh, comida, entre otras cosas. Ellos dicen que trabajan como mercenarios ayudando a las personas que se hayan rebelado contra las corrupciones de sus reyes, que vemos hasta en la actualidad del manga. Dragón y su grupo lo sigue haciendo y muchos de ellos han liberado diversos reinos de esto y por eso es que en el Reverie, la primera vez que vimos una reunión de varios reyes, dijeron que Dragón era un peligro ante esto, por obvias razones. Me acuerdo de eso. De hecho, recuérdame y corrígeme si no mal me equivoco. Una de las partes en donde afecta el ejército revolucionario es cuando se separan, que veníamos hablando de eso, y Robin cae justamente en una de las islas donde están construyendo un puente, ¿cierto? Ahí interviene también el ejército revolucionario y es cuando, por así decirlo, Robin se une, entre comillas, a este proceso. Sí, exactamente. De hecho, podemos ver como dato curioso, viendo un poco más del trasfondo de Dragon, Kuma le pregunta que dónde aprendió este a usar armas. Y bueno, creo que lo comentamos capítulos anteriores. eh, el mismo Dragon menciona que hubo un tiempo en el que él fue parte de la Marina que, bueno, todos sabemos cómo es Garp, no era muy difícil de imaginar que debido a la insistencia en su sentido de justicia, este obligara a Dragon a formar parte de la Marina. Pero me gusta esto que creo que es un buen desarrollo del personaje que comenta que desafortunadamente la justicia es algo que él no pudo encontrar en la Marina. Y podemos ver que el grupo de la familia Monkey tiene su cierto sentido de la vida. Por ejemplo, Garp, podemos ver que él es el héroe de la Marina, pero sin embargo no es un esclavo de los Tenryubitos, ni mucho menos. Garp siempre ha hecho las cosas a su manera y él ha buscado su verdadero sentido de la justicia dentro de la Marina, haciendo la justicia por sus propias manos como él lo cree correcto. Dragón no vio ningún tipo de justicia ahí y por eso formó el ejército revolucionario. Todos sabemos lo podrido que está el gobierno, más aún bajo el manto de los Tenryubitos y del Gorosei, y bueno, de Insama. Y bueno, Luffy en tal caso es un caso contrario a los dos, que es un pirata y simplemente hace lo que él quiere y como él quiere. Y pese a que no es un héroe, tampoco es un villano y también ha liberado bastantes reinos. Eso es verdad, eso es totalmente cierto. Y lo que comentas, puf, me explota la cabeza. Y algo que quería comentarte, Carlos, que estoy viendo ahora en el capítulo como tal, es de que en ese momento en el cual se une Kuma con Dragon, Dragon no tiene el tatuaje en el ojo. Y aquí entra mi duda nuevamente, ¿qué dilema o qué referencia tenemos con el ojo izquierdo y las cicatrices y los tatuajes? Mira, es muy curioso que lo preguntes, porque podemos intuir que a lo mejor los tatuajes son algo simbólico ante algo, no sabemos qué todavía o no sabemos si pueden representar algo más. O si Oda nos Eh, está troleando. bueno, no sería raro de parte de Oda, pero sí, por eso es que te digo que Oda no nos va a decir mucho de Dragón hasta varios capítulos después, pero de verdad es un dato curioso.
Sí, es que me sorprende porque de hecho hasta la misma isla, parte de Skype es parte de la isla que forma como una calavera y justamente la parte izquierda del ojo es lo que falta de la isla y hacen referencia a eso en múltiples ocasiones. Luffy tiene una cicatriz en el ojo izquierdo y representa como una promesa. Zoro también tiene una cicatriz en el ojo izquierdo, no sabemos si también representa una promesa o simplemente fue algún... o sucedió durante una pelea o oculta algo, porque yo no creo que oculte algo, yo no creo que sea un Sharingan, ni mucho menos que lo más Lo chistoso que tenga un ojo como Mihawk. Sí, exacto. Pero, pero sí me sorprende bastante porque ha sucedido así en múltiples ocasiones y justamente ahora veo a Dragon que no tiene eso y posiblemente también tenga que ver con alguna promesa que llegó a hacer o algo que sucedió. Espero que nos cuenten un poco más acerca de eso, si simplemente sea una referencia a las promesas de, como pactando algo, por así decirlo. Y nada, ya aquí pasan 8 años, Kuma como tal vuelve al reino de Sorbet, aquí vemos a Ginny ya un poco más avanzada, o sea, totalmente diferente Ginny a lo que era antes, igual bastante glotón y comiendo, y aquí al final del capítulo vemos cómo Dragon sí tiene el tatuaje. Es que me explota la cabeza. Sí, aquí podemos ver que ya Dragon tiene el tatuaje y lastimosamente en el panel que lo vemos con el tatuaje es cuando comentan que Ginny fue secuestrada. Sí, correcto. De hecho, ahí es donde se entera. El capítulo termina así. Uf. Aquí ya terminando este capítulo, cuando pasaron esta parte de Ginny, no pensé que fuera a tener tanto significado en lo siguiente, no pensé que fuera a afectar tanto la historia en lo que viene ahora en el capítulo 1098, pero aún así, lo que viene ahora es bastante bueno. De Sí, y hecho, cuéntame. es curioso que ahí presenten a Báltico, que fue la base de los revolucionarios, y recordemos que fue base de los revolucionarios hasta que la banda de Barba Negra la descubrió y la atacó. Correcto, correcto. De hecho, actualmente los revolucionarios, si no me equivoco, se encuentran en el reino de Ivankov, ¿no? Sí, correcto. ¿Sabes que hay algo que quería comentarte antes de que pasemos a reseñar el siguiente capítulo? Hay un dato muy curioso. Resulta, corrígeme si me equivoco, pero ¿recuerdas que Kuma, cuando extrajo todo el dolor de la gente, dijo que este dolor, si no tenía un lugar a donde ir, volvía a su portador, correcto? Sí, Pero si mal no recuerdo, en capítulos anteriores, justamente en el arco de Egghead, recordemos que había una de estas palmas también gigantes, por así decirlo, pero que estaba lleno, si mal no recuerdo, de los pensamientos dolorosos de Kuma, que fue lo que vio Bonnie. mm, pero será totalmente diferente cuando él lo que hace es desgarrar las memorias o sea, sacar las memorias a sacar el dolor. ¿O será que Vegapunk logró contener eso? Sí, también pensé ese tipo de cosas, pero me pareció también curioso eso. Sí, sí, la verdad que ahora que lo dices y que lo comentas, es bastante curioso porque si no, no tendría sentido. Me imagino que eso nos lo estarán explicando en próximos episodios. Sí, seguro Oda lo explica en próximos episodios o siempre va a haber un fan que se lo pregunte mediante un SBS. O también puede ser que depende de qué tan alejado esté el usuario o la persona de los recuerdos, o en este caso de lo que él extrae con la palma, se vuelve más fuerte y podamos ver de que en próximos capítulos se rompa ese cristal, los recuerdos vuelvan a Kuma y Kuma vuelva a ser nuevamente, recuerde todo lo que sucede, bueno, y aquí ya pase lo que tenga que pasar. Sí, es que es curioso porque, como te comenté en capítulos anteriores, creo que ese escape que él tuvo después del rescate por parte de Sabo, que él fue directamente a Mary Joyce, creo que fue parte un poco de esto. No sé si sus recuerdos están volviendo de repente
y este, con todo el rencor que tenía, con toda razón todos estos años, van apareciendo de poco a poco y por eso atacó Mary Joyce en un ataque fulminante ante bastantes tenryubitos. También puede ser que en el momento en que Ginny tocó los recuerdos, liberó parte de ellos y se liberan para Bonnie. Kuma y se liberan. Eso, Bonnie. Se liberan para, para Kuma y para. Y así él puede recordar, y por eso sucedió todo esto también. Sí, es muy probable. Espero que cuando regresemos a Egghead podemos ver algo más de eso. Sí, yo igual, yo igual. Y ahora sí vamos con el capítulo 1098 de One Piece, titulado El nacimiento de Bonnie. Aquí en portada vemos a Brook, a un dibujo de Brook, en el cual Oda nos indica de que se está recuperando, que por eso no pudo terminar parte del manuscrito del capítulo. Así que nada, empecemos a comentar este gran capítulo, que este de todos los capítulos es el que más me sorprendió. Sí, totalmente. En primera instancia, espero que Oda se siga recuperando para que nos siga entregando esta maravillosa historia, que de verdad su trabajo no es nada fácil. Espero que de verdad su pronta recuperación. Y bueno, el que al parecer no se va a recuperar pronto va a ser Kuma después de este capítulo. Claro que sí, que por cierto, aquí entrando un poquito en detalle de algunas cositas que nos enteramos, algo que me comentaste recientemente y es que Kuma hace gran parte de sus dibujos y no nada más eso. Me comentaste algo que me dejó bastante curioso y es que en algún momento el autor de Naruto llegó a ir al hospital a donde estaba Oda como tal y Oda se sorprendió de que Oda estaba dibujando. Sí, de hecho, Kishimoto y Oda siempre han tenido una buena amistad y resulta que Oda es alguien muy enfermo con su trabajo y por lo visto no descansa ni cuando tiene que descansar. Sí, sí, o sea, eso la verdad me sorprendió bastante. Ahora sí, vamos a comentar acá acerca de esto. Nos quedamos en que habían secuestrado a Ginny en el capítulo 1097. Aquí entramos en primer lugar en Báltico, en el cuartel de la Armada Revolucionaria. Aquí vemos a algo que está alterando a todo el mundo. O sea, aquí está sucediendo muchas cositas. Aquí vemos un Kuma, un Ivankov, comentando algunas cosas. Comentemos acerca de esto. Sí, de hecho, aquí podemos ver em, a primera instancia el reino en el cuartel de Báltico, que digo, y podemos ver también a Ivankov que comenta que ellos están lidiando todavía con los heridos del reino de Goa. Podemos recordar que el reino de Goa eh, es este reino en el cual pertenece, por ejemplo, Luffy, Sabo y Ace cuando eran pequeños, bueno, y el reino de Dragon y Garp, en el reino donde se criaron. Y también recordemos que está la familia de Sabo como el rey Sterry, por ejemplo. Sí, sí, aquí, ahora que entres en esa parte, sí, al principio nos comentan acerca de esto y de lo que está sucediendo en ese momento. Sí, aparte de eso, eh, podemos ver a Kuma que dice que él irá, obviamente por sus habilidades, y comentan que Kuma no ha dejado de hacer cosas imprudentes desde que se enteró de algo sucedido con Ginny. ¿Nos podrías hablar más de eso? Sí, bueno, aquí se nota y podemos ver como entre los recuerdos le comentan de que Ginny ha sido capturada y que fue capturada, por lo que podemos ver, un Tenryubito, un dragón celestial, como lo comentan aquí también en el capítulo, que se la han llevado en un barco del gobierno y que la quieren hacer su esposa. O sea, que este Tenryubito quiere hacer a Ginny esposa de él. Aquí ya vamos suponiendo que puede llegar a pasar. Aquí vemos también el tema de Goa, de la liberación, de que
después de estar luchando tanto tiempo. Eh, ya por fin está liberado, pero la verdad que estoy bastante sorprendido por esto. Sí, de hecho es como que una victoria agridulce por parte de los revolucionarios porque comentan que después de 3 años de lucha, al fin se acabó esa guerra y todo fue gracias al ejército revolucionario, pero vemos que internamente ellos están lidiando con otra guerra debido a todos estos sucesos eh, que pasa con Ginny y con el Tenryubito. De hecho, ya luego de eso pasan 2 años. Aquí, como, bueno, volviendo un poco en lo anterior, como le comentaba, de que va a volver al barco. De hecho, sí, aquí es bastante sorprendente porque aquí vemos, ya luego de las batallas que estaba teniendo El el ejército, ejército. sí, el ejército revolucionario, ya aquí vemos algo bastante sorprendente. De hecho, entra en los paneles un barco. Aquí se comenta en este panel de que ya han pasado 2 años desde que Ginny, como tal, ha sido secuestrada, se casó con o lo que podemos suponer de que se casó con el Tenrubito. Y aquí hay un comentario que podemos denotar que es ella porque dice que ya casi llegamos, Bonnie. Aquí se está acercando a algún lugar. Háblanos un poco de esto. Sí, de hecho, le indican a Kuma desde Báltico que Ginny se acaba de comunicar con ellos. Entonces, podemos observar en el panel a Dragon, a Kuma y a Ivankov, y están todos atónitos ante la llamada de Ginny. Y Ginny, muy efusivamente, como siempre, le dice a Kumashi, y le dice que volvió y está nuevamente en la superficie del mundo. Entonces ahí comenta que dice que la desterraron, diciendo que ya no la querían más allá porque fue víctima de una enfermedad muy extraña. Entonces también le comenta que la suerte estuvo de su lado esta vez. Podemos intuir que la suerte estuvo de su lado por el infierno que pudo vivir Ginny en esos 2 años a manos de los Tenryubitos. Y Kuma, atónito, se queda pensando en las palabras de Ginny, eh, preguntándose por cuál enfermedad. Y es muy triste porque también Ginny comenta que ella le hubiese gustado ver a todos nuevamente, solo para llamarlos, para decirles adiós. Todos están nuevamente muy impactados y Kuma comenta que porque ella dice eso. Y le comenta que dónde está para irla a ver inmediatamente. A lo que Ginny le responde que lo lamenta y que está a punto de morir. Y que le alegra mucho que aún quiere verla, pero que por favor no quiere que Kuma vaya porque no quiere que la vea así. Sí, aquí algo que quiero comentar de todo esto, porque la verdad se ve que ha sido totalmente una locura lo que ha vivido ella. Aparte, algo que me gusta de este capítulo, o sea, de esta parte es cómo eh, los caracoles de llamada, que actualmente se me acaba de olvidar el nombre, lo tenía Los de justamente. Mushi. Sí, exacto, los Dendemuchi. Aquí podemos ver cómo el Dendemuchi está bastante dañado, por así decirlo, o afectado, y es como toma referencia al estado actual de la persona que está hablando a través de él. Claro. Lo que tú comentas, Kuma está bastante sorprendido, se va de golpe, porque se va de golpe, que Ivanku se sorprende y todo. Y en este capítulo, en esta parte de los paneles, me sorprende bastante porque recordando que lo que nos comentaba en un principio, de que está enfermo, puedes notar la diferencia en los dibujos como si fueran un boceto. No sé si te diste cuenta de esta Sí, parte. Me gustó sí, sí. bastante, me gustó bastante que nos diera o sea, en cómo está el proceso. O sea, no dejamos de tener capítulo a pesar de cómo está Oda. Y ya volviendo al capítulo, solamente quería hacer referencia a esto. Estoy bastante sorprendido de lo que sucede porque, así como tú dices, Ginny le dice a Kuma de que no quiere que lo vea en esa situación y en cómo se encuentra en ese momento. Sí, y Eh, de hecho,
este panel a mí personalmente me rompe el corazón porque, o sea, Ginny se está despidiendo de todos ellos y les pide como última voluntad que por favor cuiden bien de Kuma. Y Kuma al darse cuenta, él dice que solo hay un lugar donde ella iría y de donde está haciendo esa llamada. Y cuando desaparece, lo más triste de esto es que en la llamada, Ginny está comentando que hay una última cosa que quiere decirle a Kuma y Kuma nunca lo escuchó y eso es, te amo. Sí. De hecho, eso ahora justamente lo estoy retomando y me quedé sorprendido de eso porque le dice que lo amaba y él no tuvo la oportunidad de escuchar eso. Y aquí él llega a Sorbet, que es al mundo, al reino donde vuelve. Y aquí encuentra a Ginny, le explican qué fue lo que sucedió, que por lo que nos comentan acá, ella estuvo expuesta a la luz del sol y se empezó a colocar de un color azul el cuerpo durante su exposición al sol y que se endureció como piedra. Y aquí vemos las marcas de las manos y los pies de Ginny como con pequeñas piedras en donde la verdad que es bastante sorprendente. Sí, es totalmente doloroso porque Oda no nos muestra como tal, por obvias razones, el cuerpo de Ginny, o sea, lo deja a la imaginación y siento que debe ser totalmente horrible. Y vemos a un Kuma totalmente destrozado, viendo pasar frente a sus ojos toda la vida que compartió con Ginny, como cuando le decía Kumashi, cuando le dijo que estaba tan feliz cuando estaban tranquilos comiendo. Y también se recordó cuando le propuso matrimonio. Y vemos a Kuma cargando a Ginny en brazos mientras este está llorando. Y recordamos cuando exactamente estamos comentando en el capítulo anterior que dice que le promete que lo hará feliz. Y, o sea, de verdad estoy comentando esto y me está volviendo a destrozar este capítulo, realmente. Es que la verdad todo lo que sucede en este capítulo es una locura. Sinceramente, repito nuevamente, es una locura en cómo Oda ha transformado toda la historia de Kuma en algo tan fuerte que a todos o sea, es que se está hablando en toda la fandom de lo que sucedió Kuma y todo lo que ha pasado. O sea, esta historia que está sucediendo ahorita es como parte y es algo que es una locura porque siempre hemos tenido eso en todos los animes, en todos los mangas, esa referencia a los sucesos de diferentes personajes de todo el manga. Kuma, a pesar de que se mostró en un principio como quien no es alguien importante, es un tercero, en este momento todo el mundo está tomando esta historia del manga como parte de la historia principal y así es. O sea, esto es parte de la historia principal de todo lo que ha sucedido en en las diferentes etapas de la historia de One Piece. O sea, es parte. Aquí no hay ni un pelo que se le escape a la historia de One Piece. Aquí el más mínimo pelo tiene algún sentido durante toda la historia. Aquí de verdad que mil aplausos a lo que está sucediendo en One Piece. Sí, es que es algo totalmente que yo comparto, como sabrás, y no lo oculto, One Piece para mí es mi manga favorito y es por esto, es porque Oda le tiene un cariño a su obra y a sus personajes que yo no he visto en ningún sitio, o sea, todos los personajes y todos los eventos y toda su historia, él las hace con un cariño y claro, puede tener sus defectos como todo, pero no hay un personaje que yo sienta que Oda no quiera en su obra. Por más que ya no haya aparecido en 600 capítulos, lo que tú quieras, no hay personaje que Oda no lo haya hecho relevante de alguna manera. O sea, si algún fan viene y le comenta qué ha pasado con esto, cuál es el estado actual de este personaje, él por más que sea, te lo comenta y le hace un trasfondo a ese personaje y es totalmente impresionante. O sea, nunca pensé que Kuma me haría llorar de esta forma y nunca pensé que le tomaría tanta importancia a un personaje aparte del cast principal. O sea, es realmente impresionante. O sea, Kuma ha pasado
a ser top de mis personajes favoritos de One Piece. Es que es una locura, de verdad que es una locura todo lo que ha sucedido y toda la historia que tiene, todo el trasfondo que tiene la historia de Kuma, de verdad que sí. Y ya aquí volviendo al capítulo, ya aquí volvemos a Kuma, en donde le comenta a Ginny de que ya puede descansar y que él será a cargo de una nueva criatura que aparece y aquí podemos entender de que es Bonnie. Aquí ya sabemos de qué es esto. Y ahora entra en una locura o en algo sorprendente. Ya vemos por qué Bonnie no tiene el tamaño que tiene Kuma o por qué Bonnie no tiene los mismos rasgos que tiene Kuma. Y es que podemos ver de que Bonnie es hija o lo que se puede apreciar al parecer es de un terrorito porque sabemos que estuvo durante todo este tiempo con ellos. Sí, es que es como tú dices, muchos pensábamos capítulos anteriores que obviamente a lo mejor Ginny fallecía de alguna manera, pero sentíamos que Bonnie era realmente hija de Kuma, o eso queríamos creer, o sea, pensamos que era su hija realmente, pero Oda nos sorprendió de una manera tan cruda, porque, o sea, Bonnie es parte de un hecho atroz y es algo que nunca se había tocado en el manga y creo que no directamente en un manga shonen. Si alguien conoce dónde se ha tocado un tema así en otro manga de esta demografía, que lo diga en los comentarios. Pero es realmente impresionante, o sea, vemos como Ginny sacrificó su vida literalmente bajo toda esta exposición de luz para mantener a Bonnie a salvo. Y es algo, si ves el trasfondo de eso, es algo realmente increíble porque aparte es hija, eh, o sea, no deja de ser su hija, pero es hija de producto de algo involuntario, o sea, es producto de un hecho atroz como es el acto que hicieron los Tenryubitos con Bonnie. O sea, es algo realmente que Oda lo tocó de una manera tan sutil, pero a la vez tan directa, y es realmente aterrador. Sí, de hecho en ningún momento, o lo que hemos podido ver en diferentes historias, ella pudo haber dejado atrás a Bonnie, pero no, ya, como tú dices, salva a Bonnie y da su vida para que ella sobreviva. Aquí ya me gusta esta parte del capítulo porque aquí nos dan un poquito de alegría a pesar de todo lo que ha sucedido. Y digo un poquito porque es un poquito, vemos a Kuma intentando alimentar a Bonnie y los abuelitos ayudando a Kuma para que pueda alimentarla como es. Esta parte me gustó bastante, me reí mucho también. Y aquí le vemos la cara a Kuma ya un poco más feliz, o por así decirlo, porque le recuerda a Ginny. Sí, es que digamos que Ginny se fue, pero Bonnie llegó. O sea, Bonnie es la luz después de todo este tramo de Kuma y, o sea, me duele totalmente y me duele cuando recuerdo a Bonnie llorando con total fuerza cuando decían en capítulos anteriores que no lastimen a su papá y es por esto, o sea, porque Kuma fue su verdadero padre, por más que sea, y todos estos momentos me parecen realmente hermosos cuando está alimentando a Bonnie, cómo la sobreprotege pese a todo, como vemos a Kuma riendo, vemos que Bonnie tiene un apetito como su madre, también vemos que Kuma por otra parte está, está lidiando con su trabajo del ejército revolucionario de igual manera. Curiosamente vemos que está junto a Sabo también y, y es impresionante, de verdad. O sea, me encantan todos estos paneles y ver a Kuma feliz junto a Bonnie, de verdad, me encanta. Sí, a mí también, a mí la verdad que estos momentos de la historia me gustó bastante, o sea, es un pequeño grano de luz para Kuma. Aunque ya luego Oda nuevamente nos apuñala y vemos algo referente a lo que le sucedió a Ginny con Bonnie. Vemos que Bonnie también se ha contagiado de la enfermedad y que a pesar de que la vio una doctora, no conoce qué puede hacer esto. Sí, de hecho.
vemos que Kuma está taponeando todas las ventanas de la iglesia para que no deje pasar ningún signo de luz y todos quedan atónitos ante la mirada del cuerpo de Bonnie porque vemos que ella está padeciendo la misma enfermedad lastimosamente que padeció Ginny. Sí, y hacen lo posible para buscar alguna persona adecuada y que conozca algún método para poder curarla, pero no es, no es factible. De hecho, Kuma decide retirarse por el momento de los revolucionarios porque se va a quedar con Ginny, Con Bonnie. con Bonnie. Yo la verdad es que durante todo el episodio me voy a estar confundiéndolas. Bueno, madre e hija. Sí. De hecho, me gusta también esta parte de Dragón como líder, porque no le puso ningún pero. O sea, no lo tomó como una traición o como una deserción, ni nada por el estilo, sino que entendió totalmente a Kuma. Me imagino que también lo entendió obviamente, por Ginny y todo este tipo de cosas. Y me pareció genial. O sea, me pareció ver también ese trasfondo de Dragón. Y bueno, vemos que el tiempo avanza un poco más y vemos a una Bonnie de 5 años haciéndole un gesto con el dedo del Sí. medio a unos niños y correteándolos. Y bueno, es parte de la Bonnie que conocemos. Sí, de hecho aquí algo que me sorprendió bastante y que ahora lo estoy analizando un poco más, que uno de los niños le dice que la señala con una cruz y le dice que es un vampiro. Podemos pensar de que es bastante blanca por el hecho de que no está recibiendo ningún tipo de luz solar a, a su piel, por la enfermedad que padece. Sí, totalmente. Es más, aquí vemos que Kuma le ruega que no trate de salir, que, que solo verla de pie en la entrada ya le genera mucha ansiedad a él. Sí, sí, o sea, aquí la verdad que me sorprende bastante. De hecho, podemos entender también de que sí es cierto que la luz afecta a la enfermedad como tal. Y aquí Kuma, aquí es de verdad, esta parte me gusta bastante porque Kuma no lleva el sombrero típico que siempre lleva y se le ven las dos orejitas sonriendo y ayudándola con todas las cosas. La verdad que esta parte de la historia también me gusta. Vemos a una Bonnie sonriendo también que me encanta. La verdad, esta parte me gusta bastante. Sí, de hecho esta es una de mis partes favoritas del capítulo porque Bonnie está molesta porque se burlan de las piedras de su cara y Kuma de una manera muy inteligente dice que no estará hablando de sus joyas, que curiosamente vemos que el nombre de Bonnie o el nombre que le puso Kuma es Jewelry Bonnie y Jewelry obviamente es por joyería. Entonces, me encanta como Bonnie tomó parte de ese nombre y Kuma transformó algo tan feo como era la enfermedad de Bonnie en algo muy bonito. Sí, sí, sinceramente que me encanta esa parte también. Me gusta bastante esa parte. Aquí Kuma le pregunta que a dónde quisiera ir de viaje o a dónde le gustaría a Bonnie viajar y Bonnie le comenta de la isla del cielo. Sí, de hecho es curioso porque esa frase la utilizó Kuma cuando mandó a Perona a otro sitio. Y si mal no recuerdo, fue la frase que le dijo a Zoro cuando fue la primera persona que desapareció en Shabondi. Ah, pues sí, fíjate que sí. De hecho, tienes toda la razón. ¿A dónde te gustaría ir? La verdad es que no me acordaba de eso, pero sí, es la frase que utilizó con parte de los Mugiwaras y con Peronas también. Aquí, aquí me gusta bastante también lo que comenta y lo que sucede, porque aquí le comenta Bonnie de que está cerca del sol, así que tal vez puedan ver a Nika en allá, o sea, que tal vez puedan ver a Nika en esa isla. Y aquí empieza a bailar Kuma con el ritmo de los tambores del corazón de Nika y que suena como una gran aventura lo que pueden hacer.
Sí, de hecho, como le comenta mientras bailan que qué le parecería a ella si van a la Isla del Cielo cuando cumpla 20 años. Y, y entonces le pregunta de cuándo irán, cuando ella cumpla 19 y ella comenta que a la isla Gyojin. Que bastante irónico porque Bonnie tiene son, que me comentaste hace poco, la verdad es que hay veces que me pierdo con la historia y todos los pequeños detalles de One Piece. Bonnie tiene 12 años, ¿no? Sí, correcto. Que aquí ya entraremos un poco más en detalle de esto. Aquí ya luego vemos en un panel algo referente a la enfermedad, que, que por fin pueden dar, por así decirlo, cuál es la enfermedad que se llama Sapphire Scale, que por lo que pueden ver es incurable. Sí, de hecho, me recordó mucho en paralelismo a la enfermedad del plomo ámbar que padeció Law. Y bueno, ya serían dos miembros de la peor generación que han sufrido de enfermedades incurables. Y, y es algo que te quería comentar que Oda lo ha hecho mucho hincapié porque recordemos que Roger también padeció de una enfermedad. Sí, de hecho sí. Actualmente no recuerdo qué enfermedad fue la que. Creo que no lo han mencionado. Y qué loco que haya sido así, la verdad, porque tiene mucho. O sea, están como que muy relacionados lo que sucede. Y no sé si te has dado cuenta, pero tanto Ámbar como Zafiro son joyas. Sí, y lo curioso es que también recordemos que Barba Blanca también estaba enfermo. Cierto. Cierto que Barba Blanca también está enfermo. Y que bueno, de hecho, cuando él muere o cuando va a la guerra, él comenta que también no le queda mucho tiempo. Sí, es realmente muy curioso. Y ahora que lo dices, mm, dice que las enfermedades tienen nombre de joyas. A lo mejor Oda nos estará diciendo algo aquí. No sé si será algo relacionado con la avaricia o qué, pero debe tener su motivo. Oda no hace las cosas porque sí. Sí, sí, me parece extraño totalmente eso. O sea, sinceramente me parece extraño. Igual que el hecho de que se curen al momento de comer frutas, o es lo que nos da a entender también, porque Law se curó en el momento en que comió la fruta en el momento en que comió la fruta. Y al parecer Bonnie, aunque no lo explican en este capítulo, también es así. De hecho, aquí Kuma habla con ella y le dice que la disculpe, pero que no le queda mucho tiempo de vida, que como máximo 5 años lo que le va a quedar. Sí, es realmente curioso porque dice que solo le van a quedar 5 años de vida y dice que duda que puede llegar a los 10 años. Entonces, dice cuando ella cumpla 10 obviamente va a fallecer. Cosa que también es curioso porque Bonnie malinterpreta toda la conversación y piensa que es totalmente distinto. Sí, y aquí nuevamente nos ataca Oda con parte de la historia de Sí, Kuma porque le comenta a Bonnie por qué son esos 10 años. sí, ella más bien cree que la enfermedad va a desaparecer en 10 años y bueno. No sabemos aún cómo desapareció. Podemos intuir que fue como en el caso de Lo, o quizás aquí viene la parte triste que te estaba comentando antes de que comentáramos esta parte de capítulo, que puede ser que Kuma haya hecho una especie de trato con Vegapunk, o peor aún, con el gobierno mundial, y dar su cuerpo y dar su voluntad a cambio de la salud de Bonnie. O, ahora que lo estoy pensando, porque estábamos comentando también lo de las frutas, de que haya sido en vez de por la salud, porque supongamos que no que no tenga cura, que haya sido por la fruta que actualmente tiene Bonnie. Es muy probable. Yo creo que fue una especie más de trato por el gobierno, porque recordemos que Kizaru también sabe de la existencia de Bonnie y él, tanto él como Vegapunk, como creo que Saturn, si mal no recuerdo, siempre comentan que ella es una niña. Y Sí, sí, por entonces, eso.
Entonces creo que ellos, al conocer que esta era una niña, ellos están muy, muy inmiscuidos a todas estas investigaciones que hicieron en cuanto a su enfermedad. La verdad que hay que ver qué sucede o qué se desarrolla, porque aquí Oda nos comenta que va a seguir continuando con la historia en próximos capítulos, que por cierto, One Piece descansa la semana que viene. Cabe destacar esta parte. Y ahora ya para culminar ya el capítulo como tal, ya tenemos una hora comentando los dos capítulos como tal, pero aquí ya vemos el final del capítulo en donde corren hacia Kuma y le comentan de que ha regresado el rey para destruir, bueno, ha regresado no, que va a librarse del peso muerto del país y va a quemar a las personas en sus casas. Sí, de hecho, vemos que el rey vuelve a atentar contra el país contra el reino de Sorbet y que ya ha empezado una masacre matando decenas de personas. Y siento que aquí Oda nos va a mostrar lastimosamente el lado más feo de Kuma. Nos va a mostrar por qué Kuma tenía o tiene el título del tirano. Porque creo que Kuma, al ver todo lo que pasó con Ginny y demás, no va a tomar represalias ante nadie. O sea, él ya no va a perdonar a nadie de la Marina, ni los Tenrubitos, ni nadie, con tal de él buscar su propia justicia. Y si es asesinando a quien tenga que asesinar, creo que Kuma lo va a hacer posible. Pues la verdad que ya quiero ver el próximo capítulo, a pesar de que tardemos un poco en poder verlo. Sí, realmente el pasado de Kuma me está encantando. Eh, por otro lado, también quiero volver a Egghead, pero quiero saber más sobre Kuma y sobre todo esto, porque me tiene bastante intrigado y bueno, esperemos 2 semanas para volver con el 1099 y ver qué pasa. Claro que sí. Así que espero que les esté gustando todo lo que estamos comentando, cómo estamos llevando los capítulos, que se suscriban, le den me gusta y que compartan los videos. Chau, chau. Chao, chao, hasta luego.